¿Te gusta contar historias con aspectos comunitarios y de hechos que pasan comúnmente a tu alrededor? Te voy a explicar hoy una técnica narrativa que tiene que ver con el recogimiento de informaciones sociales que ocurren diariamente en nuestros entornos. Es el cuento social, político y cultural. El cuento social, político y cultural es un género literario que narra una historia de forma breve. Aunque el cuento es una narración de sucesos que suceden con un único importante y también con un objetivo de enseñanza, en este caso, la característica de este género narrativo es que denuncia una causa social y también política con relatos culturales agregados. Este tipo de género narrativos utilizan la técnica donde se destaca la búsqueda de un objetivo a través de la narración. Esta también es literaria y comprometida al momento de compartir el testimonial con la base narrativa de la persona que describe la realidad de los personajes y las situaciones que van ocurriendo desde los diferentes puntos de vista, concentrado en el espacio temporal y las acciones que realizan de manera constructiva los personajes. Pero también es un tipo de género que busca la realidad objetiva, el comportamiento por medio de los personajes para describir causas y efectos de situaciones que ocurren en nuestra sociedad. Los temas vinculados a este tipo de género es la voluntad de dar a conocer un testimonio de la vida cotidiana, especialmente penalidades, dificultades que tienen que sobrevivir las clases obreras, tanto campesinas como de la masa más débil. La forma narrativa del cuento social, político y cultural puede ser en primera persona, en segunda o en tercera. Para diferenciar a los tipos de narradores en los personajes, el autor no profundiza mucho las explicaciones, sino que hace una motivación psicológica para dejar a juzgar los actos en el lector. Dentro de la estructura del cuento social, político y cultural tenemos la siguiente. Primero tenemos la introducción. Es la parte inicial de la historia donde se presenta al lector las informaciones necesarias para que éste siga el tiempo y el lugar y conozca dónde se van desarrollando cada una de la trama y las narraciones que se van realizando para poder identificar los personajes que intervienen en esta. Segundo, tenemos la complicación. Este es el conjunto de conflictos que se mueven a través de los personajes y buscan respuesta a circunstancias que estos se ven envueltos. A esta parte también se le llama el clímax. Luego tenemos la resolución. En esta etapa se identifica y se resuelven los conflictos, ya sea para bien o para mal. Se hace un cierre con las expectativas creadas por el lector o el oyente. Y por último tenemos la evaluación. Es el momento en el que se revela el propósito o el interés de la historia. Viene a ser un mensaje o una moraleja. Existen diferentes tipos de narradores dentro de estas historias. Primero tenemos el narrador, puede ser dentro de los personajes o también puede estar excluido de los mismos. Este puede estar clasificado de la manera siguiente. Primero tenemos el narrador omnisciente, es el narrador en tercera persona, es la persona que todo lo sabe dentro de la historia y también es quien piensa y siente cómo actúan los personajes y conoce cada uno de sus sentimientos, sensaciones, intenciones y planes. Después tenemos el narrador testigo u observador. Este narrador también es en tercera persona y cuenta lo que observa. El narrador solo cuenta lo que ve de una forma que hace como si estuviera grabando a través de un cine. Y por último tenemos el narrador protagonista. Este es el tipo de narrador que hace una autobiografía real o ficticia. Es un narrador en primera persona, o sea que siempre aparece en la forma del yo y adopta un punto de vista subjetivo donde se identifica con el protagonista e interpreta la forma absoluta y objetiva de sus pensamientos, acciones y también las de los personajes restantes. ¿Cuáles son los elementos que intervienen dentro del cuento social, político y cultural?
están los actantes. Esta es una función que puede desempeñar el personaje de la historia a través de los sentimientos, objetos, valores y elementos de la naturaleza. También está el ambiente, que puede ser un lugar físico donde hay un tiempo determinado para desarrollar las acciones, es decir, corresponde a un escenario geográfico donde los personajes se mueven y se desenvuelven. También está lo que es la atmósfera, que corresponde al mundo particular donde ocurren los hechos en el cuento. La misma debe de transmitir una historia que irradie ejemplos de violencia, misterio, angustia, tranquilidad, historia y también hábitos o costumbres de un pueblo. Luego tenemos lo que es la trama. En esta se desarrolla el conflicto que mueve las acciones dentro de la historia. Esta se caracteriza generalmente por la oposición de la fuerza y también puede extenderse a través de ejemplos de hombres que luchan a través de la naturaleza o también que buscan conseguir un propósito en la vida. También está lo que es el tono. Esto corresponde a la actitud del autor ante un hecho que se presenta y también puede ser humorístico, de manera irónica, sarcástica, triste o también con reflexiones interrogativas. Otra parte es la intensidad. Esta corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. Y también tenemos lo que es el tiempo. Esto corresponde a una época determinada dentro de la historia y la duración de los sucesos que se van narrando. Por último, tenemos un elemento que es invariable dentro de la historia, que es este tiempo, como ocurre, debe de ir de manera secuenciada. Recuerda que los cuentos históricos, culturales, buscan describir lo que es una hazaña o una historia de acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Este tipo de historias están narradas de vivencias que el escritor va adquiriendo y donde busca transmitir un mensaje a través de los hechos que va describiendo en la combinación de cada una de las características que juegan un papel principal y muy importante dentro de este género.